bienvenidos a Redes. Bueno, nuestros telespectadores en España y en el resto del mundo a través del canal internacional de televisión española. Hoy quédense quietos porque vamos a aportar la ciencia a la comprensión de un fenómeno que afecta a todo el mundo, que es universal y de los que unos salen muy bien parados y felices y los otros no tanto. Imagínense, es el tema del amor. Y no solo del amor romántico, sino del impulso sexual y de lo que Helen Fisher, a la que hemos visto en la primera parte del programa, llama la parte afectiva o estable o amorosa, ¿no? entre una pareja. Cuando le oyes hablar a Helen de todos los temas, era en Nueva York, la entrevista la grabamos allá, del amor en términos de dopamina y serotonina y otras, y norepinefrina. Eso. Bueno, sustancias químicas, hormonas. Dices, ¿pero será esto solo el amor? Del que tanto nos han hablado los poetas y los literatos, que tú también conoces, Paula. Carlos, cuando la oyes a ella, ¿tu reacción cuál es? Hombre, si oyendo nada más que el discurso de la entrevista o en general sus libros, es un discurso en general reduccionista. Es decir, si algo hemos descubierto el análisis científico-social del amor, es que el amor es un fenómeno muy complejo y por lo tanto solamente puede ser entendido si se tienen en cuenta factores biológicos, por supuesto, pero también factores culturales, factores sociales, factores de grupo y factores del individuo, al fin y al cabo. Pero es muy distinto del amor de un elefante con una elefanta. Hombre, es muy distinto, obviamente. Es muy distinto. Que es un fenómeno... ¿Se enamoran los animales o no? Hombre, el concepto de enamoramiento yo creo que es un producto sociocultural, además de biológico, el concepto de enamoramiento. Sí. Por lo tanto, desde ese momento los animales no se enamoran. Los animales sienten atracción sexual, ¿no? Deseo, efectivamente, y aparte vínculo afectivo. Un vínculo, hay muchas parejas estables, ¿no?, en el mundo animal. Ahora, lo que llamamos enamoramiento, que incluye expectativas, incluye roles, incluye normas... Pero el amor, me estáis diciendo, en eso corroboráis lo que decía Helen Fisher, es una emoción transitoria. Sí, es como una droga. El amor romántico, digamos. Es una enfermedad, es una droga, es un momento en la vida en el que pierdes, te enajenas, ¿no? Dejas de ser de... A Picasso, en tu libro Picasso y las mujeres, cuando lees la historia de las 13 amantes, ¿no?, o mujeres que pasaron por su vida, tiendes a pensar eso, ¿no?, de que era una historia... Sí, es que Picasso tuvo una relación con las mujeres y en general con el mundo muy especial. Se sentía distinto desde muy pequeñito y su relación con las mujeres era una especie como de, no sé, de parásito o chupasangre, ¿no? Entonces las utilizaba, por supuesto las amaba en un momento determinado, pero cuando ya dejaba de amarlas las destruía, ¿no?, para volver a renacer, ¿no? Es un poco el caso de Don Juan, ¿no? En este caso, él va más allá porque, por supuesto, tiene relaciones carnales con todas ellas. Pero, bueno, la primera de todas las mujeres que es fundamental es su madre, ¿no? Su madre marca para siempre la existencia y la forma de relacionarse con las mujeres de Picasso. Pero vamos a empezar por el comienzo, entonces. Oye, ¿hay o no hay unos marcadores biológicos que suscitan ya sea el impulso sexual o el enamoramiento? Sí. ¿Hay unos marcadores biológicos? Sí, por supuesto. Aparte de la cultura y de todo lo que me cuentes. Efectivamente, es decir, la base o el origen está en una necesidad de afiliación que tiene el ser humano y otros animales, obviamente, y un deseo sexual. Eso, digamos, es la infraestructura de lo que luego será el fenómeno amoroso. Y yo, desde luego, sí que creo que si hay algo que puede aclarar, algo que aporte la ciencia social y que puede aclarar en general, a divulgar un poco y a desenmarañar este complejo sentimiento, es el tener muy claro que merece la pena distinguir entre amor y enamoramiento, y que no son lo mismo, ¿no? Y que el deseo sexual es una cosa, lo que llamamos enamoramiento es un estado fugaz,
compuesto por una serie de reacciones, por supuesto bioquímicas, pero que tienen una traducción en el lenguaje psicológico y que lo ha glosado la literatura, y que el amor es un proceso más dilatado en el tiempo, donde fluctúan una serie de componentes y que no es ni mucho menos lo mismo que el enamoramiento, ¿no? Y yo no sé si tenemos tiempo vamos al primero. O sea, lo interesante de este tema, lo fascinante, es que a pesar de ser algo universal, que se enamora a todo el mundo, y una parte de ese mundo muchísimas veces no aprenden. No se aprende. El amor es siempre joven. Es universal. No, es de las pocas experiencias en la vida de las que no se aprende. Sobre el enamoramiento hay dudas de si es universal o no es universal. No todos los autores opinan lo mismo. Sí, de todas maneras, yo creo que sí que habría que diferenciar entre lo que es, como si dijéramos, el deseo sexual, claro, y posterior enamoramiento, con lo que es la pasión. Es decir, la única manera de que la pasión se mantenga es creando ese vínculo no conseguido del todo. Y mientras eso, la pasión puede durar mucho tiempo, porque tú decías que es algo efímero, es una especie como de enfermedad o patología que se supera, pero dependiendo de qué circunstancias puede no superarse nunca, porque mientras no consigas el objeto de tu deseo, siempre tendrás, como si dijéramos, el deseo, la motivación, el estímulo suficiente, sí, como para seguir, ¿no? Siempre y cuando haya, como si dijéramos, una respuesta por el otro lado, ¿no? Uno de los factores que reducen la pasión es la convivencia, efectivamente, el conocimiento de la persona. Ahora, y ahí hablaríamos ya más del amor, ¿no? Cuando dos personas conviven, porque, bueno, pues después de haber pasado por la pasión. Vamos a llegar ahora a eso, a lo de la convivencia y el amor, ¿no? Pero, oye, hay un psicólogo que hemos entrevistado en redes, Sapolsky, de Stanford, de la Universidad de Stanford, que dice: si yo pudiera recibir desde mi computador online lo que le está pasando a una persona situada a 2.000 kilómetros de distancia, en cuanto a secreciones de dopamina, de serotonina, tensión arterial y todo esto, yo puedo decir que esta persona a 2.000 kilómetros de distancia está locamente enamorada o odia locamente a la persona que un día la enamoró. O sufre un ataque de pánico, ¿no? No puede distinguir a distancia entre odio y amor. O sea que el amor tiene una doble cara. Sí, por supuesto, esto lo comentábamos antes un poco, ¿no? Sí. Ortega habló del estado de imbecilidad transitoria, ¿no? El estado de enamoramiento como tal, lo que pasa es que obviamente bendita imbecilidad transitoria, para mucha gente estará, claro, supongo, de acuerdo en que es un estado, bueno, pues ambivalente, pero por lo menos parcialmente placentero, ¿no? Y motivador, y claro, etcétera. Pero efectivamente lo que son, es que es un poco lo que comentábamos antes, el enamoramiento pudiera ser universal, pero ¿qué significa estar enamorado? ¿Y qué se debe esperar de ti cuando estás enamorado? Lo que uno tiene, eso varía entre las culturas. Y en una determinada cultura tribal, tener esas sensaciones y experimentar esas emociones hace que el individuo crea que debe de funcionar de una determinada manera y actuar de una determinada manera, irse de la tribu, raptar a la persona, tener relaciones sexuales con ella o no tenerlas, y en otra cultura tendrá otras expectativas. Oye, hay una diferenciación, pero antes os voy a pasar un pequeño documental sobre la fisiología de una parte de este proceso amoroso. Lo vemos. Según la Organización Mundial de la Salud, en un simple día tienen lugar más de 100 millones de coitos. El sexo es, sin lugar a dudas, una innegable fuente de placer por la que no nos importa derrochar energía. Seducimos, conquistamos y a cambio únicamente obtenemos unos 12 minutos anuales de embriaguez orgásmica. ¿Por qué entonces el sexo resulta tan atractivo? La respuesta sexual nace a partir de una dosis de estimulación. Una caricia, una mirada o una simple palabra es suficiente para activar los nervios sensoriales del cuerpo. Estos, tras ser excitados, envían señales al cerebro y a la médula espinal, transmitiendo un mensaje claro y conciso. El sexo es posible. Si la estimulación es la adecuada, a los 20 segundos el cuerpo ya ha desplegado un plan de ataque que inunda el organismo de un profundo deseo.